Vamos a hablar de reforma del Estado, o por lo menos intentos para avanzar en una reforma del Estado, porque en esta rendición de cuentas que se presentó hace días en el Parlamento Nacional, hay varios artículos, unos 45, si mal no recuerdo, que están vinculados con, yo diría que el comienzo o la profundización, porque en realidad la reforma del Estado me parece que va mucho más allá que estos 45 artículos. Y para conversar de este y otros asuntos, es un gusto recibir a Conrado Ramos, el director de la Oficina del Servicio Civil. Conrado, muchas gracias. Buen día. Buenos días. Muy amable. Venimos bien ahí, son 45 los artículos, correcto, que es un... Casi un décimo de la rendición de cuentas, ¿no? Bueno, son bastantes, ¿no? Muchos. Son bastantes. Que en realidad no podemos decir que es la reforma del Estado, sino que es un comienzo de la adecuación de la carrera administrativa, podría decir así. Es una forma de modernizar cómo se gestiona los asuntos públicos. Reforma de Estado, yo siempre digo, bueno, yo soy un poco catedrático de Reforma de Estado en el Departamento de Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de la República, y estoy con este tema desde que empecé, 40 años prácticamente. Y uno, cuando se estudian estos temas de reforma de Estado, uno puede decir muchas cosas. Las reformas sectoriales, reforma de la seguridad social, la reforma educativa, son reformas del Estado. Cuando se transforma un ministerio, una empresa pública, o cuando ANCAP decide asociarse con privados, son reformas de Estado. Todo lo que afecte la forma en cómo el Estado se vincula con la sociedad civil y el mercado, son reformas de Estado. Ahora, cómo se gestiona el Estado hacia adentro tiene que ver con la modernización de la gestión pública. Ahí, dentro de la modernización de la gestión pública, uno puede decir, bueno, cómo se hace el presupuesto, que yo digo que se avanza muy poco en Uruguay, que la gente no sabe cómo se gastan sus dinero, el dinero de sus impuestos. Porque cuando el Parlamento analiza lo que el Ejecutivo le manda como presupuesto, o cuando los organismos del 221 arman sus presupuestos, está muy armado en rubros, cero, salarios, inversiones, funcionamiento, pero no sabés qué se hace con ese dinero. Claro. No hay una proyección de qué productos, qué impacto tiene eso, qué es lo que debería hacerse para que el Parlamento pueda analizar y la ciudadanía conozca. Bueno, Uruguay se niega a avanzar en ese aspecto. Yo, cuando estuve como subdirector de planeamiento y presupuesto, hicimos viajes a Nueva Zelanda, trajimos gente para poder, otros países que han avanzado mucho en esta dirección. Nosotros evidentemente tenemos un problema grande de que no decidimos avanzar. Eso es una forma de reforma de tema Estado. De política, ¿no? Es un tema de que hay muchos intereses en pugna que operan en sentido contrario, muchos. De distintos poderes del Estado y además una forma de decir, acá siempre se hizo así. Claro, entonces, es nefasto. Eso cuesta mucho avanzar. Pero eso es modernización de la gestión pública. Modernización de la gestión pública y reforma de Estado es también cómo se gestiona el empleo público. Claro. Cómo se hace carrera un funcionario, ya sea en empresas públicas, en servicios descentralizados. Servicio civil, ¿dónde es que tiene competencias más directas, más fuertes? Sobre los ministerios, que además han sido las áreas más, de alguna manera, menos modernizadas. Los partidos tradicionales en los 80 y en los 90 un poco pierden las elecciones porque se acaba un poco el clientelismo político, claro. Típicamente que tú tenías que en un club político pedir un permiso bromatológico o sacarlas, poder tramitar tu jubilación. Se van modernizando, se invierte en las empresas públicas, no así en los ministerios. Los ministerios siguen siendo un área rezagada con respecto a otras áreas o los servicios descentralizados, claro. Ya sea ACE, INAU, INISA, inclusive la educación. Estamos discutiendo la reforma educativa cuánto hace décadas. Entonces, estos artículos apuntan justamente a los ministerios, sectores, a los ministerios, que es donde se diseñan las políticas públicas. Ajá. Si yo quiero tener buenas políticas en materia de ANCAP, UTE, OCE, ¿dónde se diseñan o dónde deberían diseñarse esas políticas públicas y el plan de inversiones? En los ministerios. Ajá. Por algo están en la órbita de un ministerio. Todos sabemos, quienes hemos tenido contacto con empresas públicas o ministerios, que muchas veces los ministerios se alimentan de pases en comisión de las empresas públicas, porque no tienen capacidad de pago a ingenieros, expertos en la materia. Entonces, ¿se los traen de dónde? De las empresas, que están mejor pagos, que tienen más memoria institucional. Entonces,
Después no podemos pretender tener buena política en materia de planificación de inversiones, en agua, en electricidad, si no tenemos ministerios potentes que diseñen la política que luego van a tener que implementar las empresas públicas. Las empresas, claro. Las empresas públicas, lo decía Lanzaro, viejo profesor de ciencias políticas, son como repúblicas autónomas que diseñan sus propias políticas y los ministerios las miran de afuera. Claro. Ha habido, y yo no digo que no se han hecho cosas, no son suficientes. Y el empleo público no es atractivo como para tener profesionales de primera línea que diseñen las mejores políticas públicas. En comercio exterior, que Uruguay se le va la vida en esos temas, en seguridad ciudadana, claro, en rehabilitación de personas privadas de libertad. En educación. Entonces, en educación. Entonces, todas estas reformas del empleo público parecen que fuera una cuestión técnica y no corta cinta y a nadie le interesa. Sin embargo, te va la política pública, la calidad de las políticas de un país en estas cosas. Pero Conrado, eso no termina siendo porque la gente, en vez de pensarlo como una carrera para aumentar o para crecer, lo piensa como algo para salvarse. O sea, si vos sos empleado público, siempre está conceptualmente el que si sos empleado público, para que te echen tenés que mandar a uno. ¿Pero tenés posibilidad de hacer carrera? Esa es la pregunta. Claro, ¿Vos ese tenés es el posibilidad problema. de hacer carrera? Sobre todo en tareas poco calificadas. Entraste al empleo público y sacaste la estabilidad. Salvaste, te dicen, y sacaste la estabilidad. Exacto. Y entonces, hay gente que entra muy entusiasmada a hacer carrera en un empleo público. Y no se podemos va, generalizar. y se va pinchando. Pero claro, el tema es la posibilidad real si ese profesional puede hacer carrera o no. Exacto, es que no puedes hacer carrera fuera de tu organismo, porque está prohibido legalmente. Claro. Entonces, cuando tú ves los países donde estas cosas funcionan, países desarrollados, nosotros estamos haciendo cosas con el servicio civil australiano, pero también con los brasileros. No importa si es desarrollado, porque te van a decir, vos siempre estás pensando en los países desarrollados y acá somos distintos. Somos tan distintos que tan no distinto podemos como hacer uno nada. quiera, tan distinto como uno quiera. Exacto, y somos tan distintos que no podemos hacer nada de lo que le sale bien a los demás. Claro. Porque acá es distinto. Totalmente. Seguro. Entonces, esa es la cosa para no cambiar nada. Y entonces, claro. Lo que ella decía, y tú entras, nosotros hicimos encuestas sobre 40.000 funcionarios de motivación junto al Banco Mundial. Y uno de los problemas es que los jóvenes, 2 de cada 3 jóvenes están dispuestos a irse porque no se pueden mover, no tienen movilidad. Y seguimos insistiendo en una carrera que no da movilidad. Y la a los burocracia funcionarios administrativa, lo que es el funcionamiento interno también de los empleados públicos. Claro, Porque pero ese funcionamiento es nefasto. interno luego repercute sobre la política del ciudadano. Perdón, para puntualizar, cuando hablamos de movilidad, hablamos de la posibilidad de que una persona, en definitiva, pueda estar Concurse para entrar a otro organismo. Bien, siendo ya, Funcionario estando ya en un organismo. ¿Esto tiene algo que ver, algún vínculo con la inamovilidad o son dos cosas distintas? Es un problema después podemos hablar de la inamovilidad. ineficiencia y la racionalidad del sistema de remuneraciones en el sector público. En cada lugar se van creando compensaciones y se inventan partidas salariales, porque en lugar de tener un sistema transparente, cristalino, con las ocupaciones valoradas, a ver, tú sos periodista de investigación. Sí. No es lo mismo que quizás estoy pensando que puede ser que un periodista junior que no hace investigación, sino que lo que está empezando sus primeras armas en Movilero locución. Como dice la pauta, movilero de tercera. O movilero de tercera. Entonces, más allá de que tú puedas dentro de una ocupación ir ascendiendo, no todas las ocupaciones valen lo mismo. Porque eso es lo que nos pasa después. Después no podemos tomar gente, ingenieros, expertos en determinada materia, gente especializada en ciberseguridad, en tecnologías de la información. Hay que contratarlos por afuera, porque todos partimos de una ficción de que si tú sos profesional, todos entran ganando lo mismo. Y es mentira eso. Claro. Porque después, si vas a un organismo rico, se te arreglan con compensaciones. Cualquiera de ustedes que pueden trabajar en una empresa pública o conocen las empresas públicas, tú sabés que depende en qué área trabajás, tenés distintas compensaciones. Claro. En un ministerio, dentro de un mismo ministerio, hay unidades ricas y unidades pobres. Hay ministerios ricos y ministerios pobres. Entonces, tú podés tener una ocupación que vale mucho, pero si estás en un ministerio pobre la quedaste. Y además no te podés mover, porque no podés concursar para ir a otro lado. Eso va generando
un problema gigante de productividad, que hoy estaban hablando, de productividad en el sector público, porque hay una desmotivación. No, y eso lleva a que a veces en determinados trabajos, a determinado grado, no sé, X grado, se gana lo mismo seas profesional o no hayas terminado secundaria, por ejemplo. Y muchas veces se pelea por esa situación, se generan esas compensaciones a las cuales haces referencia que son irrisorias. Y además el profesional puede estar haciendo cualquier cosa. O sea, se paga por la cantidad de años que estudiaste y no por lo que realmente haces. Nadie audita el trabajo de cada persona que trabaja. Y además dijiste hoy algo en que día está no. terrible, la contratación por Hoy fuera. en día no. Hoy en día tú mirás cómo se denominan los cargos en la administración central, en los ministerios. Profesional, asesor. Miren la rendición de cuentas. Hay una transformación de cargos de donde había algún tipo de especialización, se la borran y ponen Asesor. profesional, asesor, administrativo, Bueno. especializado, especializado. ¿Cuántas Eso es un discusiones hay disparate, sobre la porque apertura primero de no sabes confianza? lo que hace la persona. ¿Qué es administrativo asesor? Sos especialista en medio ambiente, sos analista presupuestal, sos especialista en políticas sociales y trabajas en el MIDES. ¿Qué haces? No se sabe. Es una ficción. Bien. Pero por otro lado es un peligro en el derecho público. Porque ¿para qué existe un cargo y lo vota el Parlamento? Claro. Para que tengas competencias en tu cargo, eso es weberiano, para que tengas competencias en tu cargo y cuando tú, si sos inspector y pones una multa a alguien, esa persona tiene derecho a saber por qué le pusiste, porque está dentro de tus competencias de tu cargo hacer eso. Y es No una es que se te arandela de la ocurrió a máquina, vos. además. Es una Ahora, parte si de la sos máquina. profesional, asesor, ¿cuáles son las competencias de tu cargo? O sea que no solamente desde el punto de vista de saber lo que la persona hace, sino que jurídicamente es un disparate lo que hacemos. Claro. Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los ascensos, concursos y ascensos, los estudios psicolaborales a la hora de participar de un concurso para ascender? Por aquello de que no basta con tener aptitudes, sino también actitudes, porque es muy resistido eso en los empleos Sí, públicos. exacto. ¿Debería existir Ya o no? voy para ahí. Termino nada más Sí. con el tema de carrera, si no queda muy perdido. Lo que consiste esta carrera, estos 40 y pico de artículos, es identificamos las que las personas hacen, lo valoramos, o sea, no es lo mismo, no me importa si sos profesional o técnico profesional, ¿qué haces? haces? ¿Y Claro. cuánto vale lo que tú haces? Conocimiento aplicado, autonomía de la ¿En toma. qué volumen Hay lo una haces serie también, de variables que tuvimos 2 años identificando y gracias a COFE, que Bueno, nos abrieron a los eso iba a ir. ministerios, COFE, ¿qué tal COFE? nos abrió los ministerios para que nosotros pudiéramos trabajar con los funcionarios. Bien. Es más, hizo aportes para mejorar la redacción del articulado. Obviamente COFE aspira a una línea salarial más alta y está bien que se reivindique y yo creo que debería haber una inversión en implementar una carrera de este tipo con una línea salarial más ajustada, es decir, no alta en términos generales. Hay tareas poco calificadas que se pagan 2 veces más que en el mercado. Y hay otras tareas muy calificadas que están topeadas, depende en qué ministerio. Si estás topeado, si estás en un ministerio que no, Sí. o en presidencia o en un lugar que alguien de economía se le ocurrió que te destopeaba o que no te destopeaba, caprichosamente. Claro. Entonces, por un lado, avanzamos en esa materia. Y con COFE y con la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de la República y Derecho Constitucional, que hicieron informes y nos ayudaron a avanzar en esta materia. También avanzamos en la evaluación del desempeño, sobre todo con un tema de actitud. Hoy en día la evaluación del desempeño es desmotivante para un funcionario y nos salen las encuestas que hicimos. La gente da lo mismo. El mal funcionario, como decías tú, el mal funcionario está contento con esta evaluación porque igual se califica con el máximo a todos y el buen funcionario se calienta porque dice, este atorrante Seguro. que está al lado no, Sí, cinco en todos, gana lo ah. mismo que yo y de repente le pagan una mayor responsabilidad o le pagan porque es amigo o lo trasladan políticamente por vínculos políticos a un lugar donde se gane más. Particular confianza. Vamos hacia, es muy difícil explicar, Está pero, bien, si pero ustedes, se entiende pero el nosotros concepto. estamos capacitando ya de 1.500 jerarcas de todos los ministerios, ya llevamos 1.000 jerarcas capacitados para que se sienten con el trabajador, con su subordinado, le pregunten si está conforme, qué hace, qué no hace, que lo capacitamos en que mire los comportamientos observables, que tenga evidencia si la actitud de ese funcionario, si tiene buena actitud en búsqueda de resultados, de objetivos, si trabaja bien en equipo con sus compañeros Sí, el y con vínculo, otros. el vínculo. Entonces, también es un 360, porque también tenemos digitalizado muy brevemente que los compañeros de funcionarios puedan tener una opinión
y de esa manera sacamos las notas y se hace un compromiso de brecha de desempeño entre el superior y el subordinado, con mucha información. Termino acá nada más. Entonces, la idea es que el propio funcionario le propone a su superior cómo él va a ir cerrando la brecha de desempeño con una caja de herramientas que le damos a disposición. Voy a hacer un proyecto, voy a tomar tales cursos de capacitación y al final cuando se evalúa es, ¿hizo esfuerzo por cerrar la brecha de desempeño o no? Si volvemos a las notas, volvemos al máximo. Los funcionarios hoy lo que pasa es que reclaman. Hay lugares donde hace 10 años que no se evalúa a nadie. Claro. Entonces buscan la última evaluación y la repiten a los demás. Es un disparate lo que se hace hoy en día. Increíble. Gracias por largar el rollo. Lo que pasa es que si no queda... Y no sé para qué te trajimos, nos pusiste arriba una realidad que... Bueno, muchas gracias. Ojalá se vote esta norma y ojalá el próximo gobierno que se decidió que no era una prioridad política, el próximo gobierno lo podamos convencer de que hay que implementar esto. Tiene el apoyo de los trabajadores. Yo creo que debería ser una prioridad política. Conrado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.